Bienvenidos a la tercera lección del segundo curso de la Escuela de Ciudadanos. Como siempre, le quiero agradecer a la gente que hace posible que estemos aquí una vez más, el concejal de Cultura, Antonio Cava, la directora de la Biblioteca, Paqui Díaz Pintado, que hoy está de baja por enfermedad, pero que está excelentemente representada por Esther Ruiz Castañeda, y a nuestro amigo y patrocinador Unicaja, representado por el director de la sucursal de Manzanares, Alfonso Gallego. Reanudamos este curso después del frío y la lluvia con una profesora de excepción que es María Antonia Iglesias. Todos ustedes la conocen, es una periodista dura, correosa, dialécticamente imbatible. Su aparición en programas de debate en televisión la han convertido en un personaje muy popular y es muy conocida en toda España. Pero para muchos de los que seguimos su trayectoria profesional desde los años 70, María Antonia es mucho más, yo diría que muchísimo más, que un rostro conocido de la televisión. María Antonia es, por usar una frase hecha, y a mí no me gusta hacerlo, pero en este caso es cierto, una periodista de raza que ha sobrevivido y yo diría que ha ganado más de 1000 batallas. ¿De dónde saca su fuerza esta mujer aparentemente frágil? Yo creo que la saca de sus ideas, de su compromiso social y político. María Antonia buscó, para iniciarse en el periodismo, aquellos medios que iban mejor con su ideología en los últimos años de la dictadura. El diario Informaciones, que era con el diario Madrid en el que yo trabajaba entonces, medios que combatían como podían al franquismo en los años 60 y en los primeros años 70, la revista Triunfo, tan mítica, y más tarde, ya con la democracia, en la revista Tiempo, en Interview. Medios progresistas para una mujer que militó en su día en el Partido Comunista de España cuando eso entrañaba el riesgo de parar con tus huesos en la cárcel. En 1984 María Antonia descubrió la televisión, aunque habría que decir que la televisión descubrió a María Antonia. Ese año entró a formar parte del equipo de Informe Semanal, el programa mítico de televisión española creado por Pedro Erquicia, porque han pasado los mejores reporteros del mundo, por ejemplo, Manuel Leguineche. 5 años después, en 1989, era nombrada directora de ese programa y al año siguiente nombrada directora de los servicios informativos de Televisión Española. Es la primera mujer que alcanzaba un puesto tan relevante en la televisión pública. Fue sustituida en 1996, se acordarán, por Ernesto Sáenz de Buruaga, aquel prodigio del periodismo, famoso por referirse al sindicato Comisiones Obreras por aquel CCOU. Inolvidable. Con el cambio de partido en el gobierno, María Antonia abandonó el despacho y se echó a la calle, como ella dice. Fue una suerte para quienes la seguimos desde hace años. Comenzó a publicar en El País una serie de entrevistas en profundidad con las más importantes personalidades de la política, la economía, la cultura del país. Desde Fraga a Arzallus, todo el que tenía algo que decir se dejaba entrevistar por María Antonia. También inició una serie de colaboraciones en los programas de debate de distintas cadenas de televisión y en la actualidad podemos seguirla en La Noria de Telecinco y en Las Mañanas de 4. Durante varios años formó parte de la tertulia de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy de la cadena SER y allí coincidimos en muchas ocasiones. Hace un par de años reunió aquellas entrevistas tan espectaculares del diario El País en un libro, Cuerpo a Cuerpo, cómo son y cómo piensan los políticos españoles, creo que está disponible en la biblioteca, en la que había 100 entrevistas publicadas en este periódico. Cuando le preguntaron cuál era su receta para hacer las entrevistas, dijo que simplemente se sentaba delante del entrevistado, dispuesta a escuchar y comprender. Quiero resaltar esta actitud profesional de María Antonia porque quienes solo la conocen por alguna de sus intervenciones en televisión pueden haber formado una idea errónea de su personalidad. Solo una persona que sabe escuchar es capaz de habernos regalado 2 libros monumentales: La memoria recuperada, lo que nunca ha contado Felipe González y los dirigentes socialistas, del año 2003, y Memoria de Euskadi, la terapia de la verdad, todos lo cuentan todo, del año pasado, que es su último libro por ahora. Son 2 libros de más de 1000 páginas cada uno que nos ofrecen un retrato fiel de cómo fue la época de los gobiernos socialistas de Felipe González y cuál ha sido el desarrollo histórico del País Vasco. Son 2 obras que no se hacen en un ratito de tertulia, en una charla ligera mientras se toma un cafelito. Esa profundidad y ese trabajo bien hecho, esas ganas de escuchar para comprender que han guiado la vida profesional de María Antonia, es la razón principal de que esté hoy aquí entre nosotros. Yo sé, y ustedes también, que su salud es delicada y por ello es doblemente generoso por su parte su presencia aquí esta noche lluviosa. Escuchemos a María Antonia, seguro que la comprenderemos
y seguro que aprenderemos algo de lo mucho que ella ha aprendido a lo largo de sus más de 40 años como periodista. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo la verdad que estoy muy contenta de estar en Manzanares. Tengo que ser sincera, no conocía el pueblo, que me parece muy bonito, pero sobre todo he venido por una razón que ya es una razón un poco de modé, que es el valor de la amistad y el afecto personal, la fidelidad de las personas a lo largo del tiempo, y en este caso mi amistad con Román Orozco, que yo podría calificar de entrañable porque hemos compartido muchos años apasionantes de este país, hemos compartido la vocación profesional, el compromiso político, y yo creo que son afinidades y vivencias que no desaparecen nunca, ¿no? Hay veces que como el Guadiana, pues nos vemos, luego nos volvemos a ver, pero siempre tenemos la sensación de que tenemos muchas cosas que decirnos y muchas cosas que compartir. Últimamente incluso hablamos de una campaña que hay ahora en la que se promociona la idea de que esto lo solucionamos todos y coincidimos en que no nos gustaba ni un pelo. Ahora explicaré por qué. Pero es verdad que cuando se coincide a través de la amistad y la afinidad política y personal, es difícil que no aflore esa identificación, que no hace falta, digamos, debatir mucho ni verse todos los días. Así que yo le agradezco especialmente a Román, primero que me haya traído aquí, pero sobre todo le quiero agradecer como ciudadana la iniciativa que me parece espléndida y de primera necesidad en este momento de esta Escuela de Ciudadanos. Yo creo que si hay un momento en este país, desgraciadamente por la cantidad de sombras y de problemas nada gratos que nos acechan, si hay un momento oportuno para hacer esta Escuela de Ciudadanos es este momento. Es verdad que la democracia española es una democracia sólida, asentada y que no hay, digamos, ningún riesgo de una involución formal para entendernos y nombrar aquella fecha fatídica del 23F. Pero yo creo que hay peligros y riesgos de involución ideológica, de pérdida de valores, de una serie de situaciones que realmente a los ciudadanos democráticos y progresistas nos preocupan profundamente. Y por eso yo creo que esta Escuela de Ciudadanos es muy necesaria, ¿no? Yo espero que la derecha de este país no se le ocurra combatir a la Escuela de Ciudadanos igual que combatió la educación para la ciudadanía, con las mismas trampas y los mismos argumentos delirantes, como aquella iniciativa del gobierno valenciano de obligar a la gente a estudiar esa asignatura en inglés. Espero que Román y los que han iniciado esta obra tengan más suerte y sobre todo lo importantísimo y lo básico es que tengan el apoyo precisamente de los ciudadanos, ¿no? De esos alumnos que somos todos y que nos beneficiamos con la experiencia de los demás, pero sobre todo con compartir unos valores que en este momento no es que se estén perdiendo, pero se están poniendo en tela de juicio, muchas veces también por nuestra culpa. Yo creo que en este país están alumbrándose una serie de fuerzas oscuras de contravalores disfrazadas de solidaridad, teñidas de amarillismo, basadas en el espectáculo del dolor de los demás. Yo hace unos días me gané una buena bronca porque me atreví a decir que a mí no me gustan los padres de espectáculo, que son las pobres víctimas que han perdido a sus hijos en circunstancias dramáticas, en asesinatos y en crímenes horrendos, porque cada vez estoy más convencida de que todo esto es un esperpento, que nadie puede ponerse en el lugar del otro, sobre todo cuando son ese tipo de cosas. Y realmente el otro día en televisión, en Telecinco, ya por si acaso tenía alguna demostración para convencerme más, vi una cosa insólita, la madre de Sandra Palau, por la pobre señora, con todo mi dolor y mi solidaridad, haciendo un debate con Belén Esteban. Yo creo que estas cosas hablan por sí mismas y me dan la razón, por muy difícil que sea, porque bueno, pues la gente lo entiende torcidamente, piensan que soy una persona que no tiene sentimientos y yo lo único que hago es decir que aborrezco la manipulación de los sentimientos ajenos, porque eso no es solidaridad, es simplemente alimentarse, bueno, pues eso del dolor de los demás, ¿no? Hace poco en la calle me paró una señora a raíz de este debate y dijo, hay que ver, qué mal la debe de tratar la vida para que usted hable de sí. Y digo, usted señora, ¿cuánto tiene que aburrirse para vivir del dolor de los demás, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que hay, es un terrible espectáculo sórdido, obsceno, en el que uno cada día se sorprende más. Y yo creo que lo que pasa es que están emergiendo una serie de contravalores que nada tienen que ver con la solidaridad, ni con la humanidad, ni con ningún sentimiento noble, sino bueno, pues con esa carnaza que los medios de comunicación le echan a la gente con la seguridad, desgraciadamente, y esa es nuestra responsabilidad,
de que la gente lo va a consumir, evidentemente, porque si fuera un fracaso de audiencia no lo harían nunca. Pero bueno, por empezar un poquito por el principio, evidentemente yo le agradezco a Román su cálida presentación y coincido con él en algo que nos une mucho, ¿no? Yo creo que somos personas privilegiadas que hemos pertenecido, aunque yo sea quizá un poco mayor que él, a una generación de periodistas que ha vivido la época más apasionante de este país, que fue la salida de la dictadura y la transición democrática, y luego los gobiernos sucesivos, el gobierno de Suárez y el gobierno de Felipe González, en fin, épocas realmente singulares por dos motivos, no solamente ya por la importancia política e histórica de los acontecimientos que vivimos, sino porque, yo quiero decirlo, no sin cierto pesar, porque vivimos, compartimos aventura, ilusión y pasión, más allá del compromiso profesional, con una clase política singular, irrepetible, diría yo. Una clase política que de una manera milagrosa, yo no creo en los milagros, pero algo mágico sucedió, que coincidió en el tiempo con la necesidad de que hubiera esa clase política, con esa talla, con ese concepto realmente auténtico del patriotismo. Eran verdaderos patriotas que amaban a su país por encima de cualquier ideología o de cualquier interés de partido, y lo demostraron con los hechos. Los periodistas de aquella época, Román también, por supuesto, en primera fila, tuvimos el privilegio de conocer personalmente a esas gentes, a esos dirigentes políticos, de saber separar con dignidad la responsabilidad de informar y al mismo tiempo la complicidad con la apuesta por la democracia, y yo creo que eso fue pues, un aspecto, digamos, singular que no todos los periodistas han podido vivir. Yo creo que estamos parte de una generación privilegiada, la generación de la transición, que también es verdad que en este momento pues estamos pasando por situaciones complicadas, porque siempre hay la pregunta venenosa, las comparaciones odiosas. ¿Y estos políticos y los de ahora, no? Y realmente es una pregunta muy difícil de resolver. Primero porque los relevos generacionales son irreversibles, como es lógico. Segundo, porque yo siempre digo que el cementerio está lleno de gente imprescindible. Felipe González le llama jarrones chinos, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que la clase política en este momento no se puede comparar con aquella, tampoco se podía comparar la situación, pero creo que hay una cierta atonía, por decirlo de una manera suave, que de alguna manera los que vivimos la política y la profesión de informar con pasión, pues nos decepciona de vez en cuando, ¿no? A pesar de eso, yo lo hago consciente de que es mi obligación y mi devoción. Yo soy una firme y apasionada defensora de la clase política de este país. Creo que si hay uno de los contravalores amarillos, aparte del tema de los sentimientos y los sucesos a los que me refería, es la especie de campaña estúpidamente alimentada por la derecha, porque lo que hacen es darse patadas en su propio culo de desprestigio de la clase política, a ver si así consiguen que tengamos nostalgia del franquismo. Es un juego tan estúpido, tan amarillo, que es evidente, ¿no? Pero lo que es triste es que los políticos del PP no se dan cuenta de que, con tal de desprestigiar al conjunto de la clase política del sistema, pasan por desprestigiarse a sí mismos. Y luego, claro, están los ejemplos elocuentes de los casos de corrupción, sin olvidar los de los propios socialistas, que a mí la verdad es que siempre me han dolido especialmente, ¿no? Yo soy de las que cree que Felipe González, que tengo la convicción personal y directa de que perdió las elecciones al final porque quiso perder. Sin embargo, no pudo evitar, bueno, pues esa censura de la historia de haber estado ciego durante mucho tiempo sobre el tema de la corrupción de los suyos, ¿no? Y yo creo que la gente dejó de votar al Partido Socialista precisamente por eso, no por ilegal ni otras cosas de letra pequeña, debidamente intoxicadas y alimentadas por algunos medios de comunicación, sino porque no pudieron resistir que los socialistas metieran la mano en la caja. Aunque fueron 8, parecía que eran 8.000, y la verdad que fue muy doloroso porque ese fue el motivo de que Felipe González pudiera perder las elecciones frente a un personaje tan inane y tan poco apropiado para dirigir este país como el señor Aznar, que ahora él sí, recogió su frase, anda por ahí ladrando su rencor por las esquinas, ¿no? Es un personaje que no sabe perder, no lo ha digerido, y yo creo que lo que respira es un odio que es un fin de psiquiatra, ¿no? Y yo creo que, en fin, de alguna manera se descalifica a sí mismo. Con respecto a mi compromiso profesional, vuelvo a decir que yo fui una persona privilegiada,
Como dice Román, yo estudié periodismo, una contradicción. El periodismo no se estudia, el periodismo se vive. Yo dudo mucho de la eficacia y del sentido de las llamadas facultades de ciencias de la información. No porque yo no haya estado por razones generacionales en ninguna, sino porque si hay algo desconectado de una realidad tan vocacional y tan apasionante como es el periodismo, son las facultades de ciencias de la información, donde los alumnos se jactan de que no leen periódicos. Claro, uno dice, bueno, entonces para que el motivo que sale a relucir en las encuestas de por qué mucha gente se apunta a esta sagrada vocación de informar, y a mí me provoca y me irrita profundamente, es porque no les ha llegado la nota por otra cosa, porque no sabían qué hacer, porque su padre les dijo. Claro, realmente el panorama no puede ser más penoso. Para mayor luego resulta que el nivel pedagógico de las facultades es infame, no hay una mínima conexión con la realidad profesional. Y luego también otra cosa que ya no es la culpa de ellos, sino, como decía aquel, del sistema. Cuando esta gente sale convencido de que son periodistas, se encuentran abocados a un mercado laboral prostituido, mal pagado, y con el convencimiento de que si reniegan de un sueldo miserable, hay 20 detrás que están dispuestos a trabajar por la mitad. Eso también prostituye la información y la verdad que no es culpa de los interesados, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que si hay algo que me marcó en la vida, como decía Román, fue esa vieja escuela del diario Informaciones, donde aprendimos periodismo de verdad. Yo hice desde sucesos hasta lo que me mandaban, hasta leer periódicos de provincias. Me acuerdo que Jesús Hermida, el día que yo llegué de novata, como no sabía qué mandar, me dijo, ponte a leer periódicos de provincias. Y me tuvo una mañana entera leyendo una resma de periódicos de provincias, hasta que reparó en mí, ¿qué haces ahí? Yo, pues leer periódicos de provincias. El tío se mandaba la risa porque ya era una broma, ¿no? Pero yo, al pie de la letra, lo que me mandaban, ¿no? Trabajaba muchísimas horas. Me acuerdo de mis primeras 9.000 pesetas, que me parecían una fortuna. Pero es verdad que yo tuve el privilegio de trabajar en algo que me apasionaba. Yo he pasado años de mi vida trabajando, pues a lo mejor 15 horas, durmiendo poquísimo, porque además luego en aquella época, y eso Román también lo sabe, muchos periodistas compartíamos o compaginábamos la tarea profesional casi siempre desde el periodismo político con el compromiso expresamente particular y, en un partido político, en la clandestinidad. O sea que nos pasábamos la vida todos juntos lo mismo, lo conspirábamos juntos, trabajábamos juntos, íbamos al cine juntos y al final éramos como una gran familia donde realmente las cosas funcionaban, ¿no? Yo en Informaciones aprendí muchísimo, sobre todo aprendí lo que es el oficio de informar. Por eso a mí me chirría cierta pretensión académica de un oficio que no se aprende más que haciéndolo. Yo acabé abandonando la escuela de periodismo y luego me examiné por libre porque lo que realmente me apasionaba era el periódico. Me acuerdo una vez que por una fechoría que hicimos unos cuantos rojos, le mandaron una carta al director para que readmitiera un despedido porque habíamos hecho una huelga, en fin, cosas de aquella época. Me castigaron con lo peor que me podían castigar, que es dejarme sin trabajar. Para que se equivocaron porque me mandaron al archivo y descubrí una cosa apasionante, que era el archivo del diario Informaciones, donde, por cierto, es un periódico que no sé si lo sabéis, pero todavía no da la noticia de que Hitler perdió la guerra, porque era un periódico absolutamente nazi y los dueños no estaban por la labor de explicar lo que había pasado, ¿no? Pero realmente el archivo de Informaciones era un tesoro, una joya, ¿no? Yo, como siempre he sido honrada y un poco tonta, pues no robé una cantidad de fotos que me hubiera dado la tentación de robar, ¿no? Hasta que luego mi jefe, que luego explicaré quién era, al cual le tengo mucho cariño, respeto y ningún rencor, cuando llegó a conocerme bien y a darse cuenta de que yo ya estaba disfrutando, como decía mi abuela, como un burro en un patatal en el archivo y que no me sentía castigada, entonces me castigó de verdad a lo peor que me podían castigar, que era no trabajar. Y me estuve, pues, 5 meses yendo al periódico todos los días. A ver, ¿qué hago? No, nada, tú siéntate ahí y ya te diremos algo. Si hay un suplicio para un periodista o una persona vocacional, pues es ese castigo. El castigo fue porque yo creo que fue de las primeras veces que un jefe le pregunta a un periodista, ¿y la fuente de información? Y yo, ingenua de mí, dije, la fuente es secreta. ¿Para qué pude decir aquello, no? Me gané las iras de la jefatura, en fin. Me buscaron muchas vueltas precisamente por eso, ¿no?
Ese señor se llama Juan Luis Cebrián. Hoy ocupa un puesto de enorme responsabilidad en el Grupo Prisa. Creo que es un excelente profesional, de los mejores periodistas de este país. Yo también con él he aprendido muchas cosas y le estoy muy agradecida, pero bueno, de vez en cuando me hace gracia recordar estas cosas, ¿no? La fuente de información es secreta. A ver, qué cosas, ¿no? En el periódico Informaciones, además, tuvimos la suerte, los que estábamos metidos en un compromiso político de la izquierda, en este caso del Partido Comunista, de hacer un poco de padrinos de todo aquel que venía por allí con la carta esa de los abajo firmantes. El Colegio de Arquitectos, el de Filosofía, el no sé quién, todos los rojos que tenían algo que mover venían al periódico Informaciones a ver si les publicábamos un trocito, ¿no? Y yo tenía la suerte de que me encomendaron esa tarea, ¿no? Y era, bueno, pues la lucha brazo partido para que la carta de los arquitectos de no sé dónde pues tuviera un espacio que a lo mejor no le correspondía, ¿no? También hubo otra escuela realmente inolvidable en ese periódico, que fue aprender a la habilidad de escribir entre líneas, porque no se podía escribir con libertad. Entonces había pues, los trucos que Román supongo que conoce también, de decir una cosa negándola, ¿no? Era un truco brillante y que él quería entender, entendería, ¿no? Yo, pues, al final conseguí cierta maestría, porque yo había veces que pensaba que las crónicas que yo hacía no se iban a publicar, y sí se publicaban, y yo no sé si era porque Jesús de la Serna, que no era un liberal, aunque era una persona bastante arriesgada, sino porque realmente habíamos unos cuantos adquirido esa habilidad de escribir entre líneas y de saltarnos la censura, ¿no? También es verdad que, aparte de las dificultades, el periódico Informaciones se jugó un poco en el borde del precipicio, ¿no? Me acuerdo que fue el primer periódico que publicó la rueda de prensa clandestina de Santiago Carrillo, a la cual yo asistí sin saber ni siquiera que iba a ser esa rueda de prensa, porque era tan clandestina que ni los militantes lo sabíamos, y por eso se pudo hacer. Y el periódico que tenía que mandar las galeradas a la censura de Fraga, pues se arriesgó y la publicó en la última hora, en la contraportada del periódico, bueno, pues pensando que a lo mejor al día siguiente no saldrían, ¿no? Afortunadamente ya la presión social y la realidad política iba cambiando, y bueno, fue de esos logros que quedarán ahí, ¿no? La rueda de prensa de Santiago Carrillo. Y otra cosa que también es muy sintomática de aquellos tiempos, la elección como presidente de la Conferencia Episcopal de un cardenal que dio bastante que hablar, que fue el cardenal Enrique Tarancón. También ese tipo de crónicas pues parecían crónicas subversivas. Hablando de la Iglesia, uno parecía que estaba, no, es verdad, que estaba de alguna manera erosionando los cimientos del régimen, que, bueno, esa Iglesia, la Iglesia de la Transición, es cierto que se comprometió de una manera clara con la democracia, bien diferente de la situación que está pasando ahora. Con todo, yo me fajé en el periodismo escrito. Es más, yo llegué a pensar que no había más periodismo que el periodismo escrito, y desde mi inconsciencia o mi sobrío profesional despreciaba a los de la televisión, porque me parecía que donde hay una buena crónica escrita que se quite lo demás, ¿no? Bueno, la vida da vueltas, acabé en la televisión, primero de redactora. Recuerdo la primera vez que tuve que ir a ver a Fraga, con lo cual yo tenía bastante amistad a pesar de su carácter, pero tuve que decirle que tenía un minuto para hablar. Claro, ni yo misma era capaz de decirle tiene usted un minuto. El bufido que me pegó, pues ni te cuento, ¿no? Y al final comprendí, y él también, que en un minuto se pueden decir muchas cosas, siempre que se tengan cosas que decir. Claro, si no, pues es terrible, ¿no? Aprendí muchísimo como redactora, aprendí al mismo tiempo, aunque sea un poco vanidoso, enseñamos. Llegamos ahí una generación que éramos una especie de gente rara, contratada por José María Calviño, que quería hacer un cambio realmente en la tele. Y entonces, bueno, pues nos fichó en un acto de coraje, saltándose la torera todas las normas, pues a un montón de periodistas que estábamos acostumbrados a trabajar en la calle, a buscar la propia información. Claro, imaginar lo que significa en aquella televisión, pues de repente la gente que trabajaba con el teletipo y no se movía del asiento ni para un remedio, la irrupción de aquella generación de periodistas rompiendo moldes, buscándose la vida, buscando información propia y llenando los telediarios de noticias, como decía yo, como si fuéramos periodistas, ¿no? Y realmente aquello fue
una impronta que marcó la televisión. Pero la televisión me ha marcado muchísimo a mí. Yo nunca he disfrutado en mi vida más que como directora de informe semanal. La dirección de informativos me dio mucha experiencia, el privilegio de dirigir un equipo importantísimo de gente, pero a nivel profesional nunca me olvidaré de lo que yo he disfrutado con los reportajes de Suárez, de Felipe. A mí me gustaba trabajar con las manos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era directora de informativos recién llegada, yo seguía teniendo esa ansiedad de trabajar con mis manos, de trabajar en el oficio. Además, absurdamente, el despacho de la dirección de informativos estaba en la planta quinta y la redacción estaba en la planta primera y yo no entendía absolutamente nada. Por lo visto era una cuestión de escalafón y de jerarquía y había que distanciar a la masa de periodistas del jefe, ¿no? Entonces yo me instalé un despacho abajo porque me parecía una cosa absurda, ¿no? Y cuando estaba arriba tenía siempre la tentación de bajar, hacer información, ayudar a la gente, a dar fuentes, hasta que un buen día me encontré haciendo algo que fue delito de, no sé, de lesa patria, no sé. Ayudar a una persona que quería hacer una información sobre la crisis del Partido Socialista. Me bajé a la redacción, le pasé los teléfonos y como no sabía por dónde salir, digo, venga, vamos, que lo vamos a escribir juntas. Y yo noté que alrededor de mí se hacía un silencio. Y yo decía, ¿qué estaré haciendo yo? ¿Qué pasa? Claro, era la viva imagen de la manipulación. La directora de informativos que se atreve no solamente a bajar a la redacción, sino a ayudar a una redactora y a escribir entre su puño y letra lo que pasa con Rubalcaba, los renovadores y no sé qué. Pero yo lo hice limpiamente, lo volvería a hacer siempre. Y además la gente que me conoce, la suerte que tuve es que como yo había trabajado de currita, cuando fui jefe la gente me conocía y sabía que lo que había en mí era una pasión profesional desbordada y unas ganas de no perder el oficio, ¿no? Me acuerdo que mis peleas con unos compañeros de comisiones obreras, cuando cada 2 por 3 me hacían asambleas sobre la manipulación, hubo una huelga, aquella famosa huelga general, y los piquetes de la tele, yo dormía aquel día en el despacho porque sabía que si salía no volvía a entrar. Gritaban por la mañana tempranito, yo, ¿qué gritarán? No oigo bien. Que decían, no nos mires, tírate. Decían, eso, de alguna manera, bueno, pues estaba lleno de cordialidad y de cariño porque era gente que me conocía, pero el eslogan no podía ser más elocuente, ¿no? Porque de alguna forma yo era la traidora, la esquirola, en fin, la gran manipuladora. Yo tengo que decir que sobre esas acusaciones de la manipulación de aquella época, de que yo era una especie de lacayo del felipismo, tengo que decir que me quedé corta y que me arrepiento por la presión del ambiente, porque además la única manera de legitimarse en la profesión en aquella época era levantarse todas las mañanas y darle una hostia a Felipe, con perdón, si no, no se era independiente. Entonces, yo reconozco que me dejé presionar y que realmente íbamos con el minutado, íbamos por el minuto 20 y seguíamos hablando de la corrupción. Me acuerdo que un día dije, vamos a poner un set en la Audiencia Nacional, porque sale muy caro, estoy todos los días a lo mismo. Ponemos ahí el set y se acabó, ¿no? Porque aquello era una cosa terrible, ¿no? Y creo que hicimos una información decente, que está ahí para que se pueda comparar, que no resiste el más mínimo ataque, que yo me arrepiento de haber desmedido la información y dar la imagen de que este país ardía por los 4 costados, cosa que era absolutamente falsa. Lo único que pasaba es que los socialistas estaban perdiendo por corruptos, que ya es bastante, pero nada más. No se hundía ningún barco, ni se perdía nada esencial de este país, con la única exclusión del trabajo sucio que hizo la derecha y concretamente el señor Aznar, que estuvo dispuesto a llevarse por delante lo que fuera la lucha antiterrorista y lo que hubiera menester. Me acuerdo que José Luis Corcuera, ministro del Interior, fue a presentarle sus respetos cuando le eligieron nuevo secretario general del partido. Y entonces le dijo, bueno, pues en fin, quiero que usted sepa, le dijo Aznar, que yo para llegar a la Moncloa voy a pasar por encima de todo. Corcuera, que era un tío bruto, directo y expreso, dijo, hombre, todo, supongo que el tema antiterrorista, cuando digo todo, digo todo. Lo dijo y lo hizo, evidentemente, ¿no? Y ahí están sus hazañas bélicas, ¿no? Pero en cualquier caso, hay un pecado que a mí no se me perdona y del que me siento profundamente orgullosa, y siempre que tengo ocasión lo digo,
Yo resistí la oleada del antifelipismo militante, sobre todo frente a un medio de comunicación, El Mundo, y a un personaje llamado Pedro J. Ramírez, que bueno, pues decidió hacerme una presión, él creía que insoportable, para que yo cediera sus manejos, hasta el punto incluso que llegó a afligir a parte de la redacción. Y había algunos que me proponían abrir con la portada del Mundo. ¿Por qué? Porque lo dice El Mundo. Me acuerdo de muchas cosas que he dicho, bueno, pues muy bien. Esto se publica siempre que vayáis a la fuente, a la persona atacada, y que se defienda. Ah, ¿cómo es? Pues eso sí, por supuesto. O se hace así o no se hace. Entonces aquella presión fue una presión realmente insoportable. Había una página de televisión diaria dedicada a mi persona. Todos los días me había comido un niño crudo, por lo menos. Y realmente, bueno, pues fue muy duro, ¿no? Pero sí a mí me ha quedado el orgullo y la satisfacción de resistir esa oleada absolutamente venenosa de antifilipismo furibundo, simplemente porque, bueno, pues esa era la moda, porque muchos periodistas se cambiaron de posición en cuanto vieron que las cosas se torcían, y yo lo único que hice fue resistir. Nunca manipulé, nunca oculté nada, pero sí no me dejé presionar por esa ola perversa y estúpida y profundamente injusta, que lo único que quería era acabar con un objetivo que felizmente lo consiguieron, que era meterlo en los tribunales y luego en la cárcel a Felipe González. Ese era el objetivo. Y como yo sabía que era un objetivo inicuo y absolutamente injusto, pues no me dejé presionar. Pero tengo que decir también que yo disfruté muchísimo. Yo soy una persona muy mandona y a mí eso de mandar me encanta. Entonces, claro, tener una gente tan preparada, tan brillante, tan leal. Tengo que decir que, bueno, es que yo tuve una suerte. La cantidad de gente que ha trabajado horas y horas por la noche gratis para sacar adelante un especial, un informe semanal, una entrevista con Suárez, gente que disfrutaba conmigo, que nos estábamos allí en las cabinas de montaje hasta las 4 de la mañana. Esas son cosas que van mucho más allá de lo que es el deber profesional. Existe una fraternidad, una complicidad que se trazó y que todavía no se ha perdido. Yo me veo con esa gente y, aunque no soy muy amiga de la nostalgia, la verdad es que es lo único que echo de menos, esa complicidad, ¿no? Luego, como decía Román, pues, como suele suceder, lo lógico y lo natural es que nos fuimos los rojos y llegaron los nacionales. Nada que objetar. En eso, la ley de la vida, ¿no? Hombre, lo único que me molestó un poquito, entre comillas, lo del poquito, es que Ernesto Sáenz de Buruaga dijo que él iba a ganar 4 veces más que yo porque él estaba en el mercado y yo no. Claro, eso realmente, aparte de ser una desvergüenza, porque efectivamente cobraba 4 veces más que yo, pues esa agresión fue una cosa verdaderamente estúpida e injusta. Yo le hice 2 ruegos nada más cuando me fui. Hice una ceremonia de despedida absolutamente, vamos, parecía Versalles aquello. Y luego lo único que le pedí fueron 2 cosas que hizo todo lo contrario. Primero, cuidar mi informe semanal, que lo desguarneció a los 2 días, le quitó los equipos de cámaras, en fin, y le llamaba la bombonera de los rojos. Y otra cosa que también le pedí, que como la gente en televisión, la mitad del sueldo es de los pluses, por responsabilidad, por alguna cosa especial, que tuviera mucho cuidado a la hora de tocar los pluses y las categorías de la gente, porque le iba la mitad del sueldo. Pues se lo pasó todo por el Foro del Triunfo. Y bueno, yo sé que en privado, entre sus amigos, me ponía a parir. Pero bueno, eso son leyes de la vida. Yo tuve otra vez la gran suerte, porque creo que soy una periodista vocacional, de verme obligada a recoger mis cajas, levantar las cosas de mi despacho y marcharme a mi casa y a la calle a buscar trabajo. Eso fue un reto que yo ya tenía a los 40 y tantos bien pasados, que me enriqueció profundamente, que me volvió a reconciliar con mi oficio, que además me dio la seguridad, aunque parezca una inmodestia, de pensar que no había perdido facultades. Y bueno, pues la verdad que tuve también la suerte de que el periódico El País me diera la oportunidad de hacer entrevistas donde disfruté, pero como decía, que como un burro en un patatal, ¿no? Porque a mí me gusta escuchar, es verdad, me gusta aprender sobre todo de los políticos, que son gente tan injustamente difamada. Y yo creo que
el poder preguntar para aprender, el preguntar sin mala uva, sino simplemente para conocer al personaje, aunque sea poniendo en un aprieto, es muy raro, con alguna excepción, que cualquier político de derechas, de izquierdas, medio pensionista, no reaccione con inteligencia y con sabiduría, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera, bueno, pues es mucho mejor que cualquier campaña a favor de la clase política. Yo ya digo que me jacto de ser defensora de esa clase política. Creo que la campaña de desprestigio que hay ahora mismo, que es brutal, es muy peligrosa, aparte de injusta, que detrás hay un deseo mal ocultado de involución, de desprestigio del sistema democrático, y además se llevan por delante a gentes honorables que tampoco se enriquecen con sueldos millonarios y que trabajan muchísimas veces hasta las 11 de la noche. Entonces, esa crítica infundada, una señora que llama a la radio, que nunca están en el Congreso, señoras que están trabajando en las comisiones, ¿y eso qué es? O sea, el desconocimiento profundo. Se añade ahora esa moda, como a la gente le va mal, de echarle la culpa a los políticos que se lo llevan crudo y son unos corruptos. Yo creo que es realmente letal, ¿no? Yo creo que, y eso es una observación que hago yo como periodista, ya de opinión, ¿no? Como tertuliana, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que me da la oportunidad de decir las cosas que pienso, ¿no? Que hay veces que no son políticamente correctas. Yo me pregunto si no es casualidad, mejor dicho, creo que no es casualidad, que coincidan en el tiempo, aparte de la crisis que lo envicia todo, ¿no? Este fenómeno del desprestigio de la clase política, del descrédito, esa moda de los periodistas de jugar al pim pam pum con los políticos en la convicción y seguridad de que nadie les va a pedir cuentas, salvo Alberto Ruiz Gallardón y el que fue director de ABC, no me acuerdo cómo se llama, no, que fue director de ABC, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que se han atrevido a querellarse con la COPE. Los demás tragan, los pobres, porque tienen un miedo cerval a periodistas que gozan de una absoluta impunidad. Y yo la pregunta que me hago, yo nunca he sido corporativista, creo que es un defecto de esta profesión, como de cualquier otra. Los periodistas disparamos contra todo lo que se mueve, juzgamos a todo el mundo. Y la pregunta del millón es, ¿quién nos juzga a nosotros? ¿Quién nos pide cuentas? Por tantas cosas falsas dichas que se las lleva el viento, por tantas calumnias, por tantas frivolidades, por ese afán de hablar de todo. Yo me acuerdo, en la época del 11M, todos los periodistas de este país éramos licenciados en químicas. Todo el mundo sabía lo que era el, ¿cómo llamaban? El cotuleno, eso. Y yo, claro, yo decía, pues qué burra debo ser, porque yo, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Y veías a la gente, venga, echando la lengua a pastar y diciendo unas cosas que decías, bueno, realmente tremendo, ¿no? Pero bueno, eso que puede ser cómico y el ejemplo de la vanidad estúpida de algunos tertulianos, pues no deja de ser una cosa divertida. Además que pone a la gente en evidencia. Pero cuando se juega con el honor de las personas, cuando se juega con la dignidad de la gente, que tiene familias a las cuales dar cuentas, oír las cosas que se oyen por la radio da verdadera vergüenza. Yo nunca olvidaré lo terrible que fue aquella historia de un periodista ya que se murió en un accidente, era un periodista de la COPE. No me acuerdo de su nombre, ni me quiero acordar tampoco. Pero tenía una lengua tan venenosa que un día soltó por la COPE que Rosa Conde era la Mónica Lewinsky del gobierno de Felipe. Entonces, esas cosas quedan ahí, ¿no? Como ejemplo de esa responsabilidad, yo diría que criminal e impune, y de chulería y de prepotencia con la que la gente, bueno, pues manejaba o maneja el oficio. Claro, si tú le preguntas a la pobre Rosa Conde o a la víctima de turno que por qué no se querella por lo civil o por lo militar o por lo que sea, lo que te responden es que es peor. Porque pueden encontrar un juez, como me pasó a mí, en este caso una jueza, que le dé la razón al periodista. Y que le diga que como es una persona pública, como me dijeron a mí, porque hay que aguantar la crítica. Porque un día en la radio, cuando todavía no éramos amigos, que lo somos, afortunadamente la vida da muchas vueltas, Luis del Olmo dijo que yo era la rata sectaria del guerrismo. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a ver. Por 500.000 pesetas que me dan,
Lo de sectaria, vale. Lo del guerrismo, yo que siempre he sido felipista, ya me jode. Pero lo de rata ya no. Entonces caí en la trampa estúpida, una serie de abogados, amigos míos, este que fue ministro de Justicia, Belloc, nada, te tienes que querellar, no sé qué. Bueno, me querellé y lo perdí. Porque la jueza dijo que yo era una mujer pública, que no sé lo que querría decir la señora, y que tenía que estar sometida a la crítica, con lo cual yo a partir de aquella sentencia era una rata sectaria del guerrismo por decisión judicial. O sea, ahí ya había más tutía. Eso se quedó ahí, ¿no? Luego la vida da muchas vueltas. Al final, cuando hice el libro de los socialistas, Luis del Olmo me hizo una entrevista espléndida y la verdad es que conectamos y a pesar de las diferencias ideológicas tremendas nos tenemos mucho afecto. Él presentó también mi libro de entrevistas y bueno, ha demostrado que es una persona capaz de evolucionar y de ser más amplia, ¿no? Pero realmente aquello fue tremendo, porque además todos los días me mandaban un montón de cintas de las barbaridades que decían de mi persona. Me acuerdo también un artículo que escribió Jaime Campmany, que escribía de puta madre, eso no tiene nada que ver, era un cabrón, pero que se llamaba La Albóndiga. Eso era el saludo a mi nombramiento como directora de informativos. Otra vez los amigos, te tienes que querellar, no sé qué, dije, ya no me querello más. A mí que me llamen lo que le salga a las narices, ¿no? Pero al tío no se le ocurrió otro argumentario, pues eso, que es bajita y no sé qué, y arrugada, la albóndiga. Bueno, la verdad que el tío no podía soportar desde su machismo falangista que hubiera una tía sentada en la dirección de los servicios informativos de Televisión Española. No lo podía digerir. Entonces, pues bueno, pues realmente... Pero ya digo, yo en Televisión Española mandé mucho, disfruté muchísimo, conocí gente espléndida y sobre todo tuve la ocasión de reparar un gran error profesional, que era despreciar la televisión, porque yo venía del medio escrito. Yo soy de las convencidas de que realmente la fuerza de la imagen es incomparable y si además se tiene la suerte de tener una cierta capacidad de convocatoria y de conectar con la gente importante de este país y hacerles hablar de verdad a fondo, como la entrevista que hice a Adolfo Suárez hace ya muchos años. Pues la verdad que yo me siento una persona privilegiada, ¿no? Y por eso precisamente ahora que estoy en un medio mediático, como decía aquel, muy influyente, por cierto, todo el mundo dice que no ve la Noria, pero todo el mundo ve la Noria, todo el mundo ve los debates de la Noria sobre todo. Pues yo creo que todo ese privilegio que yo he recibido de mi vocación saciada y cumplida y de conocer gente pues, como Román y de vivir un compromiso político apasionante, de alguna manera yo intento, a mi manera, porque soy muy vehemente y muy gritona, pero intento devolverlo de alguna manera. Intento trasladarle a la gente modestamente mis valores, que creo que son los valores de la democracia, de la verdad, de la crítica objetiva, saludable, no amarilla, pero sí verdadera, y de intentar, como hace esta escuela, educar a la gente en esos valores de la ciudadanía, que ahora son tan escasos, que están siendo sustituidos por unos contravalores del amarillismo, como decía al principio, de la utilización de los sentimientos, de las bajas pasiones, nunca mejor dicho, esa expresión de las bajas pasiones. Todo por una miserable ración de audiencia, ¿no? Te digo, yo el otro día cuando vi a la madre de Sandra Palau con Belén Esteban, que es una chica con la cual yo tengo amistad, es una persona más digna de compasión que de otra cosa, y que está enferma y bueno, tiene muchos problemas, ¿no? Pero aquello ya sí que me pareció el espectáculo más obsceno que se pueda dar, ¿no? Eso significa, pues, enfrentarse con lo políticamente correcto, igual que, por ejemplo, denunciar, sin dejar de poner en valor sus méritos, qué tipo de personaje es el señor Neira, por ejemplo, y hasta qué punto intenta rentabilizar una situación clínica que él mismo denunció, de negligencia médica, con una actuación de alguien que le agredió pero que nunca tuvo intención de asesinarle, ¿no? Ahora este señor
se ha pasado no a la derecha, a la extrema derecha, va diciendo por ahí que cosas tan bonitas como que Zapatero es un mierda y Felipe González es un imbécil. Cosas que, bien, lo dejan en su sitio el personaje. Que se vaya de este país, que este señor, que ha salido de la cárcel ahora por agredirle, tenía que estar con cadena perpetua. Y lo terrible, y por eso yo creo que es muy importante lo que hacéis aquí, es que buena parte de la ciudadanía está enganchándose en ese discurso del ojo por ojo, diente por diente, de la venganza, del ajuste de cuentas, de cadena perpetua, cuando no, en algunas pancartas que yo he visto delante de mi casa, pidiendo la pena de muerte. Yo creo que lo que pasa es que falta esa educación de valores cívicos, esa educación de valores democráticos que se está perdiendo. Quizá porque han emergido otros contravalores, que es el éxito fácil. A mí si hay una cosa que me pone enferma, es el espectáculo ese del Gran Hermano, que lo pongas cuando lo pongas, siempre tíos en la cama sin trabajar. Yo creo que esa pedagogía es letal. Porque claro, la gente joven dirá, bueno, ¿para qué coño voy a trabajar yo? Yo me apunto a Gran Hermano y se ha acabado, me solucionan la vida. Me sacan en la tele, me forro y ya está, ¿no? Entonces yo creo que esos contravalores son los que, no sé lo que pensará Román, yo es que soy pesimista. Por eso soy tan vehemente. Creo que lo estamos perdiendo esa batalla, los demócratas. Quizá tenemos una democracia formal, muy garantista, con unas leyes muy bien hechas, con una justicia que a pesar de todo funciona. Pero luego la sociedad por debajo se está deteriorando de una manera muy peligrosa. Y por eso yo creo que hay que hacer llamamientos como el que yo modestamente quiero hacer desde esta tribuna esta noche, a poner otra vez en valor los valores democráticos, los valores de la ciudadanía, el no dejarse suplantar por esos poderes paralelos de la gente que va agarrada a una pancarta pidiendo no sé qué y hablando en nombre del pueblo. El pueblo en este país vota cada 4 años y lo demás son cosas muy dignas o no, según quien las maneje, pero que no tienen nada que ver con la democracia. Y luego está el triste papel de la derecha, que lejos de contribuir a hacer esa educación para la ciudadanía, bueno, ya sabemos lo que hicieron con la asignatura. El otro día oí al señor Arenas diciendo que la clase política tenía que seguir los pasos de la sociedad. Y yo dije, esto es pura demagogia, porque es todo lo contrario. La clase política tiene la responsabilidad de conducir en valores democráticos y de convivencia a la sociedad. Porque a la sociedad, como la dejes por libre, se tira por un barranco. Entonces, claro, esas cosas son difíciles de decir. Mucho más difíciles ahora en una época de crisis, donde el deporte nacional es darle leña al mono hasta que hable inglés a Zapatero. Y yo, por mucho que esté en contra de muchas cosas, creo que es una situación absolutamente disparatada, porque dije al principio que frente no hay nada. Frente es el abismo, el vacío. Una gente desaprensiva que no tiene alternativas, mejor dicho, que las tiene pero no las quiere decir en voz alta. Los dice el presidente de la COE. Contratos sin desempleo, en fin, ese tipo de cosas que ya nos conocemos, ¿no? Entonces, esa derecha que está ahí simplemente esperando gobernar encima de los escombros de este país, y consenso, ni está dispuesto a darle ni agua a Zapatero. También es verdad. Y yo, la verdad es que no puedo desdecirme de mi condición de felipista, convicta y confesa. Echo mucho de menos que se ejerza desde la presidencia del gobierno la capacidad de decidir y de no esperar a que se logre un pacto, una componenda o un apaño. Gobernar es decidir. Mi pregunta siempre es ¿qué hubiera sido de la reconversión industrial que puso en pie la modernidad de este país si Felipe González hubiera decidido hacer una comisión o pactar con los sindicatos? Muchas gracias.
bueno, yo creo que no les habrá defraudado y que seguramente habrá mucha gente que le quiera preguntar algo. ¿No va a haber nadie esta noche o qué? Hay una cosa que yo echo de menos y es un código deontológico del periodismo que fuese general y que hubiera un organismo de vigilancia con arreglo a ese código deontológico en el cual se pudiera precisamente sancionar y por lo menos acusar de no periodismo a la gran cantidad de no periodismo que existe. Y por otro lado, la democracia no es una cosa estática, es una cosa que se hace cada día y el déficit democrático de España es gigantesco en pocos años. Generalmente yo se lo achaco a la derecha, que lo que ha hecho ha revivido como el ave fénix después de los 8 años de Aznar y ha cogido los mismos procedimientos y las mismas tácticas de la dictadura y lo aplica. Y si no, véase la forma que funcionan en las administraciones públicas en las cuales están gobernando. Si esa corrupción está mucho más generalizada de lo que ellos quieren aparentar, precisamente porque es la antidemocracia, o sea, es los procedimientos que les corresponde a la Administración de Responsabilidad Pública, la cual no han aceptado en ningún momento. Y la corresponsabilidad que ellos tienen también con la crisis económica no solamente depende de los 8 años de Aznar, también de los 40 de dictadura, y es más, el origen de la crisis económica desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico económico es de origen norteamericano anglosajón que lo impusieron desde los años 80 al mundo entero, el neoliberalismo, privatización de servicios públicos y la negación del estado de bienestar. No quiero alargarme más, pero es infinito el tema, evidentemente. Lo que sí es que todo va en contra del estado de bienestar, por supuesto, de la responsabilidad política y del procedimiento de la administración, que es la responsabilidad suya. Ya. Bueno, vamos a ver, primero hablando del código deontológico, yo ahí soy profundamente escéptica porque no soy nada corporativa y no creo en la capacidad de autocrítica de la profesión periodística, todo lo contrario. Creo que padecemos una terrible endogamia, que estamos encantados de habernos conocido y que el único código deontológico que teóricamente existe, pero con escaso éxito, es en la malhadada y desprestigiada Cataluña. Es el único sitio donde el Colegio de Periodistas de vez en cuando intenta poner en valor ese código deontológico. Pero yo creo que lo que decía antes es la clave. Gozamos de una absoluta impunidad, nadie nos pide cuentas. Y ni siquiera en los tribunales porque se corre el riesgo de hacer el ridículo. Si a eso le añadimos el miedo cerval que el conjunto de la clase política le tiene a los medios de comunicación, sobre todo a los tertulianos, pues tenemos un panorama verdaderamente desolador, ¿no? Y con respecto al tema de la corrupción y la credibilidad, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero hay una cosa que me parece que sería caer en un autoengaño. Yo creo que estamos valorando y cogiendo el toro por los cuernos esos del aquí y el ahora de este país. A mí no me vale de consuelo las cosas que hizo Aznar. Aparte que se está retratando por sí mismo como una mala gente, como decía Felipe González un día, mira niña, ni de derecha ni hostia, mala gente. Entonces, quiero decir que eso ya está amortizado. Ese señor también perdió las elecciones, igual que las perdió Felipe, porque esa es la ventaja de la democracia, que la gente luego al final decide. Y posiblemente, vamos, como no lo arreglen o ocurra un milagro, pues Zapatero perderá las elecciones. ¿Por qué? Porque le ha tocado administrar el paro. Con 4 millones y pico de parados no hay elecciones que se ganen. Sobre todo por una razón, y ahí sí que yo quiero ser muy clara. Porque frente a la crisis hay la percepción de que no se gobierna, de que no se toman decisiones duras, de ajuste. Es una palabra para Zapatero, vamos, absolutamente imposible de pronunciar. Y entonces, claro, toda la labor que ha hecho, que me parece que ha hecho cosas realmente importantes de carácter progresista, se diluye en esa rapacidad de la derecha que está deseando negarle el pan y la sal con tal de que se hunda. Que se hunde este país al mismo tiempo, no les importa. Si es lo que quieren es llegar a la Moncloa como sea. Pero eso es así. Los mimbres que tenemos son esos. Y yo creo que, bueno, pues hay ejemplos, no quiero ponerme pesada con el tema de Felipe, de cómo cuando un gobernante tiene que gobernar, gobierna.
porque le ha tocado. Lo que no se puede hacer es instalarse en algo que puede ser muy honorable, en lo que es la solidaridad con la gente que menos tiene, pero no se puede instalar uno sistemáticamente en el buenismo. No se puede quedar bien con todo el mundo. Es imposible complacer a la patronal y a los sindicatos al mismo tiempo. Entonces hay que fajarse, hay que gobernar con la seguridad, y esa es la experiencia de la etapa anterior de gobiernos socialistas, de que la gente no es estúpida y que aunque haya medidas duras, intuyen que hay un gobierno que toma decisiones positivas para el futuro y se genera confianza. Lo que no se puede hacer es, bueno, improvisar cada día una solución y sobre todo algo que a mí me parece un despropósito, que es intentar solucionar este tema ya con un pie en el estribo, con el maldito consenso y la comisión esta, como decía Napoleón, cuando tengas un problema y no lo sepas resolver, crea una comisión. Entonces yo creo que eso es así. ¿Hay más preguntas? ¿Está todo el mundo de acuerdo con María Antonia? Pues vámonos. A ver. ¿Cómo analizaría el caso actual de Garzón? O sea, el momento actual después de Garzón. ¿De? Garzón. Ah, de Garzón. Vamos a ver, yo creo que es un tema muy complicado. Para empezar, mi impresión, lo que diría yo si me lo preguntaran en la tele, algún día sale el tema, es que Garzón ha pisado el callo a demasiada gente. Ha pisado demasiados callos. Eso que puede demostrar un coraje y un valor para estar en esa profesión como está él, se vicia cuando todo eso está trufado de protagonismo, de una especie de, no sé, de tentación ególatra de estar encantado de haberse conocido, y también porque sus compañeros de profesión, incluso la gente más decente, le acusan de ser un poco atropellado y de hacer unas instrucciones poco serias, poco bien hechas, como por ejemplo el caso de la operación Nécora, etc. Pero yo diría que Garzón es una persona profundamente incómoda, sobre todo para la gente de la extrema derecha, porque evidentemente es un disparate y además es falso intentar apartar de la carrera a un señor por prevaricación, que es exactamente como dice el código, dictar una sentencia injusta a sabiendas. Entonces, ¿qué sentencia injusta es abrir el proceso contra el franquismo? ¿Que no tenía competencias? Evidentemente, se le retiran y ya está. Pero de ahí a retorcerlo, un sindicato de talante democrático con manos limpias para acusarlo de prevaricador, me parece una auténtica barbaridad. Yo creo que al final Garzón va a ser un poco víctima de sí mismo, pero no deja de ser un atropello y sobre todo la demostración palmaria de que la justicia está en manos de la derecha más oscura de este país. ¿Para alguien más? Yo voy a preguntarle qué opinaba de la postura general que tiene la clase de periodistas con respecto a esa especie de pacto de silencio contra la Casa Real, que todo lo que hace está bien, a una ausencia de crítica casi general, como si estuviera por encima del vídeo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, tropezas con alguien que en esto lo tiene claro. Yo soy republicana de corazón, pero con la cabeza no me lo puedo permitir. Dicho eso, creo que tenemos una monarquía que ha sido realmente básicamente útil a la democracia de este país, que, digamos, para que se comprenda en términos más populares, es de las menos caras de Europa. A mí me produjo una enorme satisfacción, como uno de los síntomas del cambio de este país, ver a la reina Sofía escuchando un concierto y siguiendo la partitura, y no la Collares en el fútbol. Quiero decir que, en fin, este tipo de cambios hay que ponerlos en valor. Que luego realmente haya un blindaje, que sí, que es un pacto no escrito, desde la transición, de no tocarle las narices a la Casa Real, es verdad. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué hay que tocarle las narices a la Casa Real? No lo entiendo. Es que en este país no hay otro problema. Que los tacones de la Leticia, que si se ha hecho no sé qué en la nariz, que si se ha puesto brackers, que si... Realmente es el colmo de la banalidad. Y yo creo que al final lo que la gente piensa y siente
es que al menos Juan Carlos, yo no soy monárquica, soy juancarlista, lo ha hecho generalmente bien, al margen de sus excesos personales que todo el mundo conoce. La gran incógnita es cómo lo hará de bien o no su hijo, que ese es el gran problema de la monarquía. Este rollo sucesorio de que es el hijo del hijo, aunque sea Quintarao, ¿no? Que no lo es un tío que está bastante preparado. Pero hay una cosa que no debes de olvidar. Las críticas más feroces, más despiadadas, más oportunistas y más falsas contra la Casa Real siempre vienen del mismo lado. Siempre vienen de la derecha, siempre. Empezando por el señor Aznar, que Dios confunda, que como buen falangista, y eso me ha contado Felipe González en una entrevista y me ha contado un montón de cosas, ejerció contra el rey el más grave ninguneo de toda la democracia. No lo dejó salir de la zarzuela, no lo llevó a ningún viaje oficial. Y cuando fue la historia de Cuba, fue el primero que dijo esa especie de despropósito innecesario: el rey irá a Cuba cuando yo lo decida. Porque él, como buen falangista, es un antiborbón. Así que yo, cuando veo a los Peñafielis y compañía arredrar contra la monarquía, automáticamente, por instinto, me paso del otro lado. A ver, ¿más preguntas? Bueno, pues muchas gracias, María Antonia, por haber estado aquí esta noche, y a ustedes también. Les recuerdo que el próximo día 9 de abril estará aquí la escritora Soledad Puertolas, que, como saben, acaba de ser nombrada miembro de la Real Academia de la Lengua, y el 7 de mayo el expresidente del Congreso, Manuel Marín. Como alguna gente me ha preguntado si iba a venir o no Iñaki Gabilondo, estaba previsto, como saben, y así lo confirmó él, que viniera en febrero. Hubo un cambio en su trayectoria profesional y pasó de 4 a CNN y se canceló esa cita, y esperamos que algún día se pueda cumplir. Muchas gracias. Bueno.